María, la monja poseída. En 1645 nació en Italia una niña, hija del príncipe Giulio di Lampedusa. La niña se llamaba Isabella Tomasí. Esta creció desde su más tierna infancia con una educación muy severa y completamente cristiana, convirtiéndose en una devota ferviente, al igual que sus hermanos. Isabella tenía 16 años cuando decidió dejar a su familia y su apellido de lado para entrar a un convento, más concretamente, en el convento de la Bendición de Palme di Montecchiaro, ubicado en Sicilia, Italia, donde fue rebautizada como María Crocifissa della Concessione, dejando su alto y distintivo apellido para ser conocida como Sor María Crocifissa. Entre la leyenda y la historia real se difuminan detalles, pero se sabe que esta chica era muy peculiar. Tomaba bastantes tareas en el convento, aunque fueran muy difíciles. Se aislaba voluntariamente en la ermita y era devota como ella sola. Sin embargo, no todo era bueno con ella. Las otras monjas narraban que tenían encuentros muy extraños con ella. A veces tenía actitudes extrañas. Otras entraba a la capilla a rezar, para después soltar un grito horrorizado y desmayarse. Hasta que comenzó a decir algo sumamente extraño. Decía que Satán quería volverla contra su fe, quería mancillar su pureza obligándola a pecar en contra de su voluntad. Sin embargo, ella se negaba y luchaba en su contra, aun cuando lo escuchaba susurrándole. Esto alarmaba y asustaba a las otras monjas por igual, pero era una situación en la que no tenían muy claro cómo actuar. Así que pasó el tiempo, pero cuando Sor María tenía ya 31 años, un 11 de agosto, sucedió un extraño accidente. María fue encontrada por otras monjas, que alteradas por ruidos extraños y buscando el origen de estos, la encontraron retorciéndose en el suelo de su celda. Su cara y gran parte de su cuerpo estaban manchados de tinta negra, y en su mano, sujetándola con suma delicadeza, estaba una carta escrita en un idioma ilegible, y las monjas involucradas narraron que parecía que Sor María estaba en una especie de trance. Para cuando volvió en sí, les contó a las otras monjas que había sido poseída por Satanás, y éste la había obligado a hacer una carta a Satán, y esto horrorizó a las otras monjas. María dijo que había luchado, pero no había logrado hacer nada. La hoja de papel tenía distintos idiomas grabados, de lugares geográficamente muy alejados, entre ellos latín, griego y árabe antiguo, incluso de un grupo específico de árabes que se decía practicaba la magia negra. No se sabe muy bien qué es lo que pasó con Sor María después de eso. Algunos dicen que huyó completamente asustada del convento esa misma noche, pero no abandonó los hábitos, sino que pasó a formar parte de otro convento, donde comenzó a recibir visiones de la Virgen María y varios otros santos. Sin embargo, falleció muy joven, afectada por dolores y fiebres durante sus últimos meses. Sin embargo, aún después de su muerte y después de que se le nombrara como santa por el Papa del momento, aún había un gran misterio: la carta que conservó la Iglesia, que supuestamente estaba dirigida al mismísimo Satán. No había nadie, ni experto en lenguas ni profesor, que lograra descifrarla. La Iglesia, durante la época del incidente, tuvo que intervenir, pues la población estaba aterrada cuando se extendió la noticia de lo sucedido, de que el demonio pudiera poseer el cuerpo de una sierva de Dios, ya que si ellas estaban desprotegidas a pesar de su cercanía con éste, ellos, el pueblo, eran completamente vulnerables. Sin embargo, la Iglesia insistió en que la carta era una carta a Dios, que en su trance
Sor María había logrado rebelarse ante Satán y enviar un mensaje directo a Dios para que la ayudara, y como demostración, estaba que había sobrevivido, cuando en un caso normal hubiera caído muerta. Sin embargo, el misterio de lo que decía la carta se mantuvo hasta 400 años después, ya en la época actual, más concretamente en 2017, cuando con ayuda de la Dark Web y un descodificador de códigos usado por hackers, lograron descifrar lo que decía la carta. Muchas partes eran incomprensibles, otras eran extrañas, pero entre ese texto confuso resaltaba una parte que decía: los humanos son responsables de la creación de Dios. Este sistema no funciona para nadie. Dios cree que puede liberar a los mortales, ya que Dios, Cristo, Zoroastro, sigue los caminos antiguos o costureras creadas por el hombre, Ojime. Tal vez ahora Estigia está seguro. Dios y Jesús son pesos muertos. El resultado de lo poco que se pudo decodificar de la carta dejaba en claro que no era un mensaje a Dios en lo absoluto, pasando a ser una carta hereje que dejaba sin respuesta el episodio de María. ¿Había sido o no poseída? Las teorías al respecto son muchas. Muchos afirman que en realidad el aislamiento y la devoción tan fuerte, impuesta de una u otra manera por su familia, le causó un trastorno de bipolaridad, o en su caso de esquizofrenia, explicando sus creencias de estar poseída y posteriormente sus éxtasis religiosos, mientras otros afirman que en realidad sí que fue poseída, y la carta era un mensaje del demonio a la humanidad, llegando a creerse incluso que la Iglesia no ha revelado el texto completo por conveniencia. La verdad, esto es muy difícil de decir. Puede que solo fuera una mujer enferma, o puede que haya sido algo más. ¿Quién sabe? Puede que mañana se revele otro pedazo de la carta, que nos ayude a llegar a una decisión final.